Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Gusto verlos a todos. Después de 3 meses, como te decía. Y hoy, bueno, no es casualidad. Hoy cerramos el libro de Nehemías. Hoy cerramos su lectura, su estudio. Ojalá y te haya sido de bendición, como lo ha sido para nosotros, ¿no? Cuando comenzamos allá nuestro exilio y comenzamos el estudio de Nehemías, en realidad es un libro de bastante esperanza para alguien, para cristianos como nosotros. Cuando se acercaba el virus hacia acá y cuando se acercaba la hora de cerrar, no sé si te acuerdas aquel mensaje el 22 de marzo aquí. Yo trataba de hablarte de la desesperación de Dios por hablarnos, a nosotros principalmente como iglesia. Dios tiene desesperación por todos, pero en especial por nosotros, por su iglesia. Y cuando cerramos las puertas, yo me acuerdo que comenzamos platicando mi esposa y yo qué libro íbamos a estudiar. ¿Qué libro íbamos a estudiar cuando estuviéramos en casa, en cautiverio? Y yo tenía pensado el libro de Job. ¿Sí? Yo pensaba que el Job también ilustraba nuestra situación y lo que íbamos a pasar. Pero en la noche que estábamos haciendo eso, en oración, yo me acuerdo que Dios me llevó a Nehemías. Yo pensaba de Job que era un poco largo y yo decía, ¿y si nos reunimos antes, qué va a pasar? Y yo me acuerdo que oraba y el Señor me marcaba que eran 12 semanas las que íbamos a estar sin reunirnos, que después se alargó a 13, como el estudio también se alargó, ¿te acuerdas? Por el tema aquel del ayuno. Entonces cuando el Señor marcó esa semana y marcó el libro de Nehemías, yo me acuerdo que un día, bueno, mi esposa se va a dormir y habíamos platicado e íbamos a comenzar el libro de Job, y por la mañana yo le dije, no, todo cambió, vamos a estudiar Nehemías. Y yo le decía a mi esposa, y a lo mejor a alguien se lo pude haber comentado alguna vez en corto cuando nos reunimos, lo que Dios dijo era que íbamos a empezar Nehemías, y lo que Dios dijo, hermano, es que lo íbamos a terminar en la congregación. No sé si a alguien se lo comenté, a mi esposa así se lo platicó, y bueno, aquí estamos, ¿no? Para la gloria de Dios. Así lo dijo Dios a mí. Alguien dirá, ¿y por qué no me lo dijiste? Porque no soy profeta, ¿verdad? Eso me lo dijo Dios a mí, ¿verdad? Dios dijo, vamos a empezar Nehemías y lo vamos a terminar en la congregación, ¿okay? Y bueno, acá estamos para la gloria de Dios, ¿no? Lo principal, hermanos, es lo que significa. Si entendimos cuando nos fuimos lo que significaba aquello, hoy es igual de importante lo que significa esto, que estemos otra vez acá reunidos, que podamos reunirnos, que las puertas estén abiertas. Lo que significa es que Dios nos ha levantado el castigo, que Dios nos da otra oportunidad, ¿ok? Pero nace de entender lo que hoy estamos viviendo, nace de entender el por qué nos habíamos ido, el por qué nos había Dios cerrado las puertas. No es igual tal vez para todos, o no todas las iglesias lo entienden igual. Eso, bueno, no debe ser importante para nosotros. Para nosotros es entender lo que Dios quiere con nosotros y lo que Dios está haciendo con nosotros. La respuesta es, ¿por qué estuvimos cerrados un tiempo, mi hermanos? Y la respuesta más bien, es porque Dios no estaba contento con nosotros. Ok, eso tenemos que grabarlo, mi hermano. Si no lo entendemos, no vamos a avanzar en nuestro caminar cristiano, no vamos a avanzar nunca. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué nos cerró las puertas? Porque no estaba contento con nosotros. Cierto es que podemos tener algunas cosas buenas como congregación, pero no son las más importantes, ¿ok? Podemos ser diferentes, decíamos aquella vez, en que tenemos mesa, en que tenemos comida. Eso no es lo más importante, pudiéramos no tenerlo.
Al final se trata de ser cristianos verdaderos. El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo no es solo acudir a una iglesia, aunque digamos que es de buena doctrina. No importa si es de buena doctrina, ¿okay? El cristianismo es que aquella palabra cambie nuestra vida, si no, no sirve de nada. Claro que todo comienza en su palabra, y claro que esa es la ayuda que hacemos las iglesias o los pastores, dar un poquito de palabra, hermano. Pero necesitamos entender ya lo que es el cristianismo. Lo que hace una iglesia y un pastor, te damos un poquito de palabra, muy poquito. De hecho, debería de ser en tu vida, hermano, en tu vida general cristiana. Lo que recibes aquí en la iglesia los domingos no debería de representar ni el 5%. ¿Okay? Eso es lo que es una iglesia. Y tristemente hoy el cristianismo, y tal vez el de nosotros también se había convertido en esto, en dependencia de una iglesia, en dependencia de una persona, en dependencia de un pastor. Eso tienes que grabarlo. Oye, pero aquel 5% es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Pero ese es su valor, su cantidad. Lo que recibimos el domingo en la iglesia y de parte de un pastor no debe de representar en nuestra vida más del 5% de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana es orar todos los días. Nuestra vida cristiana es leer y estudiar todos los días. Esa es nuestra vida cristiana, ¿sí? Y después que aquella palabra vaya cambiando nuestra vida. Todo comienza en la palabra, pero luego tenemos que enseñarla a los seres queridos, tenemos que predicarla aún a los que no conocemos. Eso es el cristianismo. El cristianismo es enseñar, es predicar. El cristianismo es no pelear. El cristianismo es no insultar. El cristianismo es orar por los enemigos. El cristianismo es orar por el que te hace daño. El cristianismo es poner la otra mejilla a la hora que alguien te da en una mejilla. El cristianismo es perdonar. El cristianismo es pedir perdón. El cristianismo es no guardar rencores. El cristianismo es santidad. El cristianismo es la lucha hasta la sangre contra el pecado. El cristianismo es dejar que te humillen si es preciso. El cristianismo es humillarse. El cristianismo es no amoldarse al mundo. El cristianismo es no amar ni temer lo que el mundo ama y teme. El cristianismo es tener el carácter de Cristo. Eso es el cristianismo. No es una religión, no es un conjunto de ritos, no es una obligación de ir a la iglesia cada domingo, no es eso. El cristianismo es que nuestro carácter se vaya conformando al carácter de Cristo. El cristianismo es amar a tu esposo, amar a tu esposa. El cristianismo es no alzarle la voz. Eso es el cristianismo. El cristianismo es no ser el amargado de la cuadra, el amargado de la colonia, el amargado con los hijos. Eso no es el cristianismo. Y necesitamos entenderlo. El cristianismo es dedicarles tiempo a la familia, a los hijos, enseñarles. Eso es el cristianismo. Dejar la vida pasada, perder tu vida y vivir como Cristo. Entonces tenemos que dejar que el Señor señale nuestros errores en todo lo que nos habíamos equivocado. Si no, pues no sirve de nada. Si no es, qué bueno, ya abrieron las puertas otra vez, ya podemos ir y a qué hacer como antes, sin dejar que el Señor marque lo que quiere marcar. ¿Okay? Y todo el intento del Señor pues será un fracaso para nosotros. ¿Okay? Ese era nuestro principal pecado, hermano, ¿sí? Que teníamos mucha palabra, mucho aprendizaje, que al final se convierte en algo que ya no es de Dios. Si aquel aprendizaje y si aquella palabra no transforma nuestras vidas, no sirve para nada. Podemos ser un costalito de versículos bíblicos, no sirve para nada. ¿Ok? Entonces cada quien tiene que recibir lo que Dios quería hacer en su vida. ¿Ok? Pero como congregación, yo creo que eso era lo que Dios quiere marcarnos. No se trata de ser costalitos
de versículos bíblicos. Se trata de que nuestro carácter se parezca al de Cristo, cada vez más y cada vez más. Ojalá recibamos la reprensión del Señor y que nos dejemos transformar, ¿sí? Transformar, es decir, puede haber alguno todavía acá robando en el trabajo, puede haber alguien aún con pleitos y rencores, alguien con tanto trabajo que no tiene tiempo para Dios ni para su familia, matrimonios todavía ofendiéndose, descuidando a sus hijos. Puede haber acá entre nosotros aún cristianos sin orar, sin leer, o mezclados con el mundo, con el virus, con la política, con el fútbol, tantas cosas que tenemos que dejar que el Señor nos la señale. El virus es lo que quiere mostrarnos, Dios por medio del virus, mejor dicho. Y por eso es que nos llevó a Nehemías, para mostrarnos. Yo creo que la diferencia del libro, y claro que el Señor tiene razón, ni modo que diga yo que hubiera sido mejor Job, ¿no? Pero yo creo que desde el principio lo que quería el Señor era definir con una palabra lo que era nuestra vida cristiana, ¿sí? Que es la palabra que usa el libro de Nehemías, que es que estábamos en ruinas, hermano. Aunque no lo viéramos así, estábamos en ruinas. Y yo creo que esa era la palabra que el Señor quería dejar en nuestra vida. Teníamos nuestra vida cristiana en ruinas, hermano. En ruinas, ¿no? Debemos de reconocerlo, en ruinas, en ruinas. Y el Señor nos llevó por el camino para levantarnos. ¿Okay? Por eso fuimos ahí, para mostrarnos espiritualmente nuestro estado. Nuestro estado es aquel que guardaba este pueblo de Israel. Dice la Biblia de este pueblo que siempre fue un pueblo rebelde y contradictor. Muestra la Biblia que se convirtió en un pueblo idólatra y mezclado con los demás pueblos, y perdieron totalmente la honra hacia Dios. Era un pueblo desinteresado en las cosas de Dios. Dios les decía, si te acuerdas, por medio de Malaquías: volveos a mí. Y ellos decían: pero ¿en qué hemos de volvernos? Dios les decía: es que me han robado. Y ellos decían: pero ¿en qué te hemos robado? Es decir, no reconocían nada. Y ese es el peor estado de un pueblo. Y nosotros podemos estar ahí. De hecho, lo que el Señor nos quiere decir, o ya nos quiso decir, no es de que podemos, es de que ahí estaba. Y el mismo grito desesperado de Dios que ves tú por la Biblia a aquel pueblo por medio de sus profetas, es el mismo que hoy Dios tiene para nosotros por medio del virus, hermano, por medio de cuando estás viendo noticias, por medio, yo creo que el Señor está usando, yo creo que el más famoso ahorita es ese de salud que se apellida Gatell, o el de aquí, ándale, el de la O, hermano, exactamente. Bueno, el Señor los está usando para gritarnos a nosotros, ¿sí? No para que te claves en los números, y no, para gritarnos nuestra situación, nuestro estado, lo que al Señor no le ha gustado. Así debemos de tomarlo, en vez de estar tomando las estadísticas y ya se murieron más, ya se infectaron más, y luego leer los mensajes que hasta algunos inventan, y ya dicen que los están quemando, ¿no? Y a uno lo atropelló un carro y le pusieron COVID, recibe el mensaje de Dios, no el mensaje del mundo, el mensaje de Dios. El mismo Dios desesperado ante su pueblo Israel, hoy está desesperado ante nosotros. ¿Okay? Y si leíste Nehemías 13, yo creo que hasta, no sé qué sentiste cuando leíste Nehemías 13, pero hasta como que es un final triste, hermano. Como que si hubiera terminado en el 12, entonces es un gran libro, ¿no? Cómo restauraron, cómo Dios les dio una oportunidad, pidieron perdón, se comprometieron y terminaron con la mayor fiesta, yo creo que se ve en la Biblia, ¿no? Una gran fiesta
2 fueron por todos los levitas de toda la región, uno se subió por un lado de los muros, otro por el otro, van cantando, se encuentran juntos, bajan a la casa de Dios, ofrecen sacrificios. Era un gran día. Y yo no sé, a los que no habrán leído Nehemías nunca o hace mucho tiempo, como que llegas al 3 y tú dices, como que se esfumó todo. Es decir, como que ahí lo hubieran terminado, ahí hubieran puesto fin del libro y todo hubiera sido maravilloso según nosotros. Pero el llamado de Dios siempre es un llamado al arrepentimiento. Esa fue la historia que leímos por todo Nehemías, ¿no? Si nos ponemos un poquito en contexto, después de estar en ruinas, Dios levantó a Zorobabel y luego a Esdras para que volvieran a Jerusalén. Y lo hicieron con muchas dificultades, luchas, hubo muchas pausas en el primer regreso, hubo muchas oposiciones, ¿okay? Pero al final terminan el templo, pero la ciudad seguía en ruinas, ¿sí? Seguía en ruinas, está el templo nada más y todo lo demás era puro escombro. O sea, era difícil para vivir ahí. Pero entonces Dios levantó al copero del rey Artajerjes, eso es lo que era Nehemías, el copero del rey, y lo llamó a reconstruir. Y Nehemías pidió permiso, y no solo le dieron permiso, sino que lo proveyeron de todo. El rey le proveyó todo lo que necesitaba. Llegó a Jerusalén, ¿te acuerdas? Y empezó a mover a las personas que ya estaban ahí para levantar los muros. Y los levantaron en 52 días. Tiempo récord para que se viera que era Dios el que lo había hecho. Pero tampoco fue fácil. También tuvo enemigos. ¿Te acuerdas de Tobías, de Sanbalat, de gente que se oponía a que levantaran los muros? Pero bueno, lo lograron a los 52 días. Y después de esa reconstrucción viene la reconciliación con Dios. Si te acuerdas, lo primero, se reunieron en la plaza a leer, a escuchar la lectura de la palabra, y lloraron. ¿Te acuerdas que no paraban de llorar? Y no paraban de llorar. Los sacerdotes les decían, ya no lloren, es un día de gozo. Pero ellos no podían parar de llorar. En el 9 confesaron sus pecados. Y en el 10 de Nehemías, ¿te acuerdas? Decidieron incluso hacer un pacto con Dios y hasta lo firmaron. Querían no fallarle más a Dios. Si tú ves todo eso, están pasando cosas grandes en la reconstrucción. El pueblo está volviendo a Dios. En aquel 10 hay algo que hoy se nos vuelve, que hay que remarcarlo. ¿Te acuerdas las promesas que hicieron en el 10:30 de Nehemías? 10:30, 31 y 32. Las promesas que incluso firmaron. Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. El café lo acá ya, pero no tiene azúcar, pero hay 2, el que está caliente. Asimismo que los pueblos de la tierra, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y por último, en el 32 en adelante, nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, y prometieron las primicias, los diezmos, todo lo que estaba escrito en la ley. ¿Okay? Eso es lo que firmaron. Eso es lo que ellos prometieron a Dios, que te digo, prácticamente es lo que estaba en la ley. ¿Okay? Luego de eso, y comenzaron la nueva vida, se reparten. ¿Te acuerdas quién iba a vivir en Jerusalén? Nehemías restaura el orden, deja sacerdotes, levitas, porteros, pone todo en orden y termina con la fiesta que leíamos la semana pasada en el 12. Mira cómo termina el 12. En el 12:44 en adelante. 12:44 en adelante.
Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas, y habían cumplido el servicio de su Dios y el de la expiación, como también los cantores, los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo, porque desde el tiempo de David y Asaf había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracia. Y todo Israel en días de Zorobabel y Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, consagraban sus porciones, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón, etc. Así termina el 2, todo de maravilla. Restauró, levantaron muros, otra vez dejó sacerdotes, levitas, templo, y ahí comienza el 13. Ese es el contexto, y ahora vamos a comenzar el 13. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Primero dice aquel día, y parece como si fuera el mismo día, ¿no? Como si viniera de corrido, pero es otro día, es mucho más adelante. De hecho, si te adelantas al 13:6, dice, mas a todo esto, está hablando Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Si te fijas, nos dice que acabando el 12, dejando todo en orden, Nehemías tuvo que regresar al rey. Si te acuerdas, allá cuando empezamos el libro, él le pidió permiso por un tiempo. No es que se iba a quedar acá. Nehemías recibió permiso de ir a restaurar los muros, porque hasta le preguntó cuánto se iba a tardar. La Biblia dice que le dijo cuánto, pero no nos dijo a nosotros cuánto. Solo dice que Nehemías sí le pidió permiso de cierto tiempo. Entonces, cuando deja todo en orden Nehemías, al terminar el 12, él se vuelve allá con el rey, ¿sí? A donde tenía su trabajo, su servicio. Él pertenecía allá. Pero dice que después pidió permiso. Dice, al cabo de algunos días pedí permiso al rey, volvió a venir a Jerusalén, y ahí es donde se encuentra con todo lo que se lee en Nehemías 13. ¿Ok? Por eso te digo, por eso decimos que había pasado mucho tiempo. Terminó el 12, él se regresó, y al cabo de algún tiempo, no nos dice cuánto, pero debe de haber sido un buen tiempo, regresa a Jerusalén, yo creo para gozarse de cómo había dejado todo, y encuentra todo pues peor que antes. Mira, volvamos a la lectura 13:1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Ahí mismo nos dice por qué no debían mezclarse con los moabitas ni los amonitas. El mandamiento está en Deuteronomio 23:3. Si quieres lo leemos. Deuteronomio 23:3. La historia nos la platicó acá, ¿no? Que aquellos no salieron a recibir a Israel, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Y en Deuteronomio 23:3 en adelante, el Señor les da mandamiento: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Por qué? Porque no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y alquilaron contra ti a Balaam para maldecirte. Eso es lo que el Señor prohibía. ¿Ok? Y acá está el pueblo mezclado con moabitas y con amonitas. Lo bueno es que dicen en el 13:3, cuando oyeron pues la ley,
separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Es decir, corrigieron. Ahí es como si en esos 3 versos, de eso trata todo el 13. Es decir, ahí resumió todo el 13. Nehemías los encuentra mezclados, les dijo que no se mezclen y los separaron a través de los extranjeros. Lo que sigue a partir del 13:4 es que no fue así tan fácil. Nos da un poco más de detalles, ¿ok? Pero de eso se trata todo el 13. Nehemías regresa, los ve mezclados con moabitas y amonitas y los limpia de extranjeros y ya. Pero ahora nos va a dar detalles. Dice en el 13:4, antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, ¿sí? Es decir, si te fijas ya da detalles. No era nada más que estaban amonitas y moabitas. Ahora dice no, sino que uno era Tobías. Y pone especial énfasis en esto. Uno era Tobías y se sorprende. ¿Por qué Tobías? Si te acuerdas allá cuando hablamos de los enemigos, pues uno era Tobías, era el más fuerte enemigo, no quería que se levantaran las murallas. Y ahora Nehemías regresa y ve al sacerdote que él dejó emparentado con Tobías. Y no es lo peor, dice el 5, que le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y aceite, mandado para dar a los levitas, cantores y porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. No, ojalá y lo alcanzáramos a entender, hermano. Esto es lo peor que ha pasado. Es decir, ni sus padres lo hicieron. Esto es lo peor, es decir, el sacerdote emparenta con Tobías, ya nada más de por sí es el enemigo de Jerusalén número 1, ¿sí? Pero se hacen parientes y aquel como que le dice, oye, pues nuestros hijos están acá, como que tú vives muy lejos, vente a vivir acá. Y Tobías dice, pero no voy a vivir en cualquier lado. No, pues te desocupo una parte del templo. O sea, en el templo ya no nomás vivía Dios, sino vivía Dios y Tobías. Esto es lo peor, es decir, Nehemías viene y se encuentra al pueblo, hermano, en una situación peor del pueblo que fue lanzado al cautiverio. Es increíble, es el pecado más grande esto, haberle dado lugar, y no solo porque sea Tobías, si era cualquiera, si es el templo de Dios. Pero el que sea Tobías lo hace más grande todavía. Es decir, y como en todo en la vida, este pecado llevó a otro, y luego llevó a otro, y luego llevó a otro. ¿En qué llevó? Desocuparon la cámara donde recibían los diezmos. Oye, los diezmos, no, pues no sé, iba a vivir Tobías. Y luego lo que dice es que, pues luego dejaron de traer los diezmos. Y luego dejaron de traer los diezmos y los levitas pues dejaron de tener para comer. Y entonces los levitas tuvieron que volverse a trabajar, pues desde luego. Y luego el templo quedó descuidado. Sigamos leyendo, mi Señor. En el 6 primero fue donde él se excusa un poco y dice, bueno, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. ¿Okay? Dice que pidió permiso al rey. El 7 dice, para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y dice Nehemías en el 8, y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Eso fue lo primero que vio Nehemías. ¿Okay? Y mira lo que pasa en el 10. Pero derivado de todo esto, dice, encontré que las porciones para los levitas pues no les habían sido dadas. No, pues ya no hay donde guardar diezmo. Y que los levitas y cantores que hacían el servicio había huido cada uno a su heredad. Pues claro, tienen que comer y acá ya no hay diezmo. Van y tienen que trabajar. Y dice en el 11, pero aún así los reprende Nehemías.
Y les dice: entonces reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y tenían que repartir a sus hermanos. Es decir, Nehemías quita a Eliasib y vuelve a poner a otro líder, a otros. Dice: estos sí eran fieles. Bueno, aquellos también se supone que lo eran en su momento, ¿no? Y hace una oración Nehemías en el 14. Dice: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. No borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Tiene temor Nehemías y le pide a Dios que él no sea castigado, que él no sea borrado, como pidiéndole perdón a Dios. Pero cualquiera de nosotros podría decir: pero él no hizo nada, él había hecho todo bien, dejó todo en orden. Pero Nehemías siente algo de carga y algo de culpa. Nehemías siente: ¿para qué me iba? Para que nomás fui y volví, mira todo lo que pasó. Y siente esa carga. Y por eso le dice a Dios: no tomes en cuenta esto. ¿Qué es esto? Pues que el pueblo profanó lo más sagrado, ¿sí? Donde mora la presencia de Dios. Y por eso pide perdón, imagínate. ¿Okay? Lo segundo más valioso que el pueblo tenía después del templo era el día de reposo, ¿sí? Porque en el templo moraba Dios, y el día de reposo era el día que separaban para comunicarse y dedicárselo a Dios. Es decir, era lo más sagrado que había, era el templo, y lo que le seguía era el día de reposo. ¿Okay? Y Nehemías se encuentra también que pisoteaban el día de reposo. En el 15 dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y uvas, higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había tirios que traían pescado y mercaderías y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿Sí? Les reclama: ¿cómo se atreven a hacer esto? Pero no solo es que, claro que es pecado, no solo es que por eso leímos las promesas, ¿te acuerdas? Sino que habían firmado exactamente que si venían a venderles algo en día de reposo, no iban a hacer nada en ese día. Es decir, está mostrando Nehemías en el 13 cómo fallan en las 3 promesas que habían firmado en el 10. Pero no solo eso, sino les dice, por ejemplo, en el 18: ¿no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Es decir, no solo es que es pecado, no solo es que habías firmado no hacerlo, sino no te das cuenta que por eso estabas allá viviendo de esclavo en el cautiverio. No te das cuenta que precisamente es lo que habían hecho tus padres, y por eso Dios los castigó, y por eso los mandó al cautiverio, y por eso tú viniste del cautiverio y lo entendiste y dijiste: no lo haremos, obedeceremos sus mandamientos, y estás haciendo exactamente lo mismo. ¿Cómo puede? Es increíble, hermano. La situación de ellos es la situación del hombre. Es increíble. ¿No te has encontrado así en una situación que, ¿y por qué lo hice? ¿Por qué volví a decirlo? Ya le había dicho a Dios no decirlo. No solo ya le había dicho no decirlo, sino la vez pasada cuando lo dije, me costó esto. Dios me castigó así. Dios me quitó esto.
Y aquí estoy diciéndolo otra vez, aquí estoy haciéndolo otra vez, aquí estoy. Te digo, el final de Nehemías parecería el mensaje de que, ¿sabes qué? O sea, no se puede, olvídense. O sea, mira el pueblo llorar en la plaza, allá en Nehemías 8. Mira el pueblo en el 9 confesar los pecados. Mira el pueblo en el 10 firmarlo y gritar, no lo volveremos a hacer. Mira el pueblo en el 12, la mayor adoración que hay en la Biblia, en la mayor fiesta. Luego se va Nehemías, regresa, y no solo los encuentra igual, los encuentra peor que sus padres, peor que el pueblo que fue castigado. ¿Sabes? Casi terminas tú Nehemías, cierras y tendrías que decir, no se puede, ¿sabes? Estamos fritos. Hagamos otra cosa. No se puede. Podríamos concluir así, pero no es esa la conclusión correcta. Nehemías se va, deja todo en orden, y cuando vuelve, el pueblo está peor incluso que sus padres. Pero solo para ver exactamente en qué situación estaban, vayamos a Malaquías. Nehemías es el último libro cronológicamente de la Biblia. Malaquías sabemos del Antiguo Testamento. Sabemos que como está acomodada nuestra Biblia, Malaquías es el último ahí, pero cronológicamente Nehemías es el último. Malaquías es el profeta que les habla a este pueblo, ¿sí? A este pueblo, de hecho, solo es Malaquías el que le habla, ¿okay? Ezequiel habló cuando estaban en cautiverio. Jeremías les habló antes del cautiverio, previniéndolos para que no cayeran, y en cautiverio les siguió hablando Jeremías. Ezequiel les habló cuando estaban en cautiverio. Malaquías les habla cuando vinieron del cautiverio, que es ahorita, y volvieron a fallar. Ahí es donde habla Malaquías, ¿okay? Mira lo que les dice Malaquías. Malaquías 1. Yo creo que hoy vamos a leer así mucho, hermano, pero porque la misma lectura nos va a ir acomodando y dándonos qué está pasando y qué es lo que Dios quiere decirnos. Malaquías 1, en el 6. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Está diciendo que el pueblo ni le honra ni le teme a Dios, ¿okay? Dice Jehová de los ejércitos: oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y luego todavía dicen: ¿y en qué te hemos menospreciado? Y él les dice: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Eso es lo que hacía este pueblo. Mira cómo después de aquella fiesta de adoración va pasando el tiempo y el pueblo se vuelve a esto, que le ofrece a Dios cualquier cosa, sus animales, el cojo, el tuerto, el ciego. Allá adelantito en el 12, 1:12. Vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Y además habéis dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. ¿Te das cuenta dónde caían? O sea, llevaban el animalito porque decía la ley, pero llevaban lo peor que tenían y todavía decían: qué fastidio es esto. O sea, qué fastidio. A algunos se nos vuelve un fastidio los mandamientos. Hoy qué fastidio, no puedes ver a una muchacha, no puedes, me insultan y no puedo decirles nada. Y qué fastidio. Y así es como estaba el pueblo en aquel entonces. Qué fastidio ir a la iglesia cada domingo, qué fastidio. No porque me llevan a fuerza, pero qué fastidio, ¿no? Así estaba aquel pueblo. En Nehemías 2:11.
Perdón, en Malaquías 2:11, los cambié de libro. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Si te das cuenta, es lo que estamos leyendo en Nehemías, que había pasado en el templo. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, llanto y clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Así estaba la situación del pueblo. Dicen 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Y ellos decían, ¿y en qué hemos de volver? Mire el 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esto es lo que estamos leyendo acá, ¿te acuerdas? Aquí en el 13 dejaron de traer los diezmos y aquí Dios los está maldiciendo porque habían dejado de traer los diezmos. Habían profanado el santuario y acá es donde Dios les dice, cosa abominable ha hecho Israel. ¿Qué hizo Nehemías? Ahora sí volvamos a Nehemías 13. Pero te digo, Malaquías nos da el estado de aquel pueblo. Otra vez, Malaquías es el profeta que habló a este pueblo que regresó del cautiverio. ¿Qué hizo Nehemías en el 13:19? Sucedió que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. ¿Te acuerdas que primero habíamos dicho que Nehemías nos mandaba ser exagerados? Cuando él dijo no se abran las puertas casi hasta mediodía. Y decíamos eso es exagerado y aún el pueblo falla. ¿Y qué hizo Nehemías? Pues ser más exagerado todavía. Es decir, ya no solo es que abran a mediodía, es en día de reposo no se abren. Es decir, es que yo no puedo es lo que manda el Señor, ¿te acuerdas? Oye, es que yo no puedo con eso que pasan en la tele, pues tire la tele. Es que yo no puedo con lo que sale en el radio, pues tire el radio. ¿Sí? Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. ¿Verdad? Aquí está, oye, es que pues vienen y nos ofrecen, bueno, pues cerramos las puertas y se acabó. ¿Sí? Ya de por sí había sido exagerado y acá nos manda todavía más exagerados contra las tentaciones y contra el pecado. ¿Okay? Dice en el 20, y se quedaron fuera de Jerusalén los negociantes y los que vendían, y los amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis delante del muro? Si lo vuelven a hacer, les echaré mano. Y desde entonces no vinieron más en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen, viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y volvió a orar Nehemías. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Pero otra vez Nehemías pues, está haciendo las cosas bien, según Nehemías, pero digo, según Nehemías no. Él ve al pueblo perderse, él es el líder y él de alguna manera dice, pues algo tengo que ver, algo hice mal. Y ese sentimiento siempre hay en el líder. ¿Sí? Mi esposa y yo platicamos muy seguido de ese sentimiento. Cuando vemos que pasa algo en la congregación o en algún hermano o algo, mi esposa y yo nos sentamos ahí en la comida, uno frente al otro, y decimos, algo estamos haciendo mal o no lo hacemos bien nuestro trabajo
o no predicamos claro, o no predicamos duro, o predicamos demasiado duro, o qué pasa, pero en realidad esa culpa hay en el líder. Que alguien diga, no, pues aquel lo quiso hacer. No pueden convencer al líder. El líder dice, algo estamos haciendo mal, algo falta, y eso es lo que siente Nehemías. Dice en el 23, ya casi lo leímos todo, ¿no? Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Pero ¿te acuerdas que está dando detalles? Ya había mencionado en el 1 que este era el problema, las amonitas y moabitas. ¿Y por qué Dios pide no mezclarse? No solo a ellos, a nosotros, cuando nos dice no os unáis en yugo desigual. Entre tantas cosas, por ejemplo, yo les digo a mis hijos siempre, imagínate, digo, Angelita, te casas tú con alguien que es católico y ella dice, ella dice, no, aquí mi virgen, y tú viviendo ahí, imagínate acostado y con una imagen de la virgen acá en tu cabeza. Pues eso es lo que resulta, ¿no? Al final ella va a decir, yo mis santos, y tú pues aguantas, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pero aquí había pasado algo también, que también eso va a pasar. Dice en el 24, la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Imagínate, es por eso concluimos también que es largo el tiempo donde Nehemías se va y regresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese inter sucedió todo esto, que se casaron unos con otros, que los hijos ya hasta habían crecido y ni sabían el idioma del pueblo judaico, ¿sí? Por eso no es un tiempo corto, es un tiempo de años. Nehemías se va, dejó según él todo perfecto, pasan algunos años, regresa y ve todo esto, imagínate. Para llegar a esto tomaron varios años, ¿verdad? ¿Qué afecta eso? Pues imagínate, solo en aquel tiempo, la escritura está en idioma hebreo, ¿sí? Ya los papás ya no le hablaron a los hijos, pues ya eso ya lo damos por sentado, ¿no? Bueno, los hijos a lo mejor un día se encuentran una Biblia o algo, bueno, pues ni siquiera saben el idioma. Si a lo lejos o lo difícil que iba a ser que aquellos hijos conocieran a Dios, ¿verdad? Ya con los papás ya ni hablar, ellos no lo hicieron. Pero bueno, que algún día les llegara un libro o algo, bueno, no conocen el idioma del libro. O sea, están con atados de pies y manos para encontrarse con Dios. Y eso es lo que pasa, ¿okay? Y mira lo que hizo Nehemías. Dice en el 25, hermanos, y reñí con ellos. Y cuando dice reñí, es decir, peleé, no está hablando que los regañé, que les dije, que los exhorté. Está hablando literal, a golpes. Los agarró a cachetadas, hermano, ¿sí? Dice, los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Qué fuerte, hermano. Si se reñí, los agarré a cachetadas, a unos hasta les arranqué los cabellos. A veces nos ofendemos solo con palabras. Y a veces pensamos que una predicación es dura. Nehemías nos hubiera arrancado los pelos, hermano. Yo creo que hoy debemos dar una oración de gracias por el pastor tan blando que tenemos, ¿no? Nehemías nos hubiera agarrado a cachetadas, hermano. Los hirió, les arrancó los pelos. ¿Por qué? Por la desesperación que tiene. Porque los ama, porque quiere que no lo vuelvan a hacer. Cuando dice eso, que les arrancó los pelos, enseguida dice, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Imagínate la imagen, hermano. Es decir, lo está haciendo a fuerza, está desesperado. Lo agarró de los cabellos y lo hincó y le dijo, repite, júralo,
Y ahí está el otro varón: juro que no daré mis hijas a mis hijos, pero solo porque Nehemías lo tiene de los cabellos. Es la desesperación de Nehemías, la culpa que siente Nehemías, pero el amor que tiene por ellos. Pero si te das cuenta, lo que tú y yo sabemos en ellos y en nosotros es: lo va a volver a hacer, porque así no funcionan las cosas. Nehemías no puede sostenerlo toda la vida de los cabellos. Tarde que temprano se va a levantar y tendrá su libre albedrío y lo va a volver a hacer, ¿verdad? Mira la comparación que les hace. Pero no sé si viene a tu imagen a tu mente esa imagen. Es maravillosa, hermano, es maravillosa. Encontrarlos así, agarrarlos a cachetadas. Y a alguno que ya le había dado una hija a los extranjeros, pero le quedan 3, 4. Dice: júralo que no se las vas a dar. Y lo agarra de los cabellos y lo arrodilla. Y dice: júralo. Y ahí está el otro pobre repitiendo: no, pero ya suéltame, no le voy a dar mis hijas al extranjero. Y dice en el 26, y les dice por qué. Les dice: no pecó por esto Salomón, bien que no hubo rey como él, que era amado de Dios. Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Está diciendo aún a Salomón. Lee la Biblia, dice que es el hombre más sabio. Y aún a Salomón, el hombre más sabio, lo hicieron pecar eso por meterse con mujeres extranjeras. ¿Cómo te atreves a hacer eso con tus hijos? Dice en el 27: y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Ese era todo lo que se encontró en el 13, mezclados con moabitas, con las amonitas. Dice en el 28, para seguir con la idea de qué tan mezclados: uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat. Y ahora nos menciona a Sanbalat. ¿Por qué? Porque si te acuerdas allá en Nehemías 4, no nomás era Tobías y Sanbalat. Es decir, ya estaban mezclados acá, Tobías y Sanbalat. Dice: por tanto lo ahuyenté de mí, es decir, los corrió, los sacó. Y dice en el 29: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Y termina diciendo, si te acuerdas lo que leímos en 3 versos al principio, te digo, acá nos lo detalló más, pero ya termina como allá. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Vuelve a orar en temor: acuérdate de mí, acuérdate de mí. ¿Okay? Pero termina volviendo a poner todo en orden, como terminó el 12, con sacerdotes, con levitas, con cantores, con porteros. Otra vez así termina, igual que el 12 termina el 13. Restauró Nehemías el orden y otra vez va a partir. Y otra vez, ¿qué habrá pasado? Te digo, si solo tuviéramos Nehemías, pues sería una incógnita, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Pero lo bueno es que la Biblia sí nos dice más adelante qué es lo que pasó. Pero ahora ya brinquemos a lo que nos enseña a nosotros. Te decía ahorita, de aquí muchos concluyen: no, pues nunca lo lograremos, ¿no? Imagínate ellos, el castigo tan grande que se les levantó, el perdón que recibieron, lo que sintieron, cómo se comprometieron. Y tan pronto se va Nehemías y vuelven a caer. Como que sí dicen: no, parece que no se puede. Otra cosa que se ve algo, ¿por qué no pudieron? Se ve un pueblo muy dependiente de su líder. Desde el comienzo del libro, si te acuerdas, el pueblo ahí estaba, viviendo en las ruinas. No hicieron nada hasta que vino Nehemías y los movió.
Y a cada cosa que hacían, por ejemplo, oye, van a traer dinero, pero Nehemías siempre iba primero y aportaba. Oye, van a levantar muros, pero Nehemías era el que trabajaba con el ejemplo y levantaba, y luego venían los demás atrás. Eso es correcto, es lo que tiene que hacer un líder, ¿ok? Pero tan pronto se fue el líder, comenzaron a torcer todo. Es decir, ya no estaba quien les dijera, ¿ok? Y eso no podemos depender nosotros de una persona. No podemos depender de una iglesia. No podemos, ¿sí? Nehemías, ¿por qué? Porque la persona no va a estar siempre contigo. Aunque quiera, yo me imagino a Nehemías que ha de tener ese deseo. Quisiera estar ahí, ¿verdad? Oh, yo sé que mi hermano tiene una junta de trabajo en la semana y tiene 6 meses sin trabajar. Y eso lo va a hacer que si le ofrecen esto, mi hermano resbale. Yo creo que Nehemías dice, quisiera estar ahí, pero no podemos. El líder no va a estar siempre. No puede estar. Y ahorita lo que hablábamos, el cristianismo, todo lo que es santidad, es ser como Cristo. Y lo mayor que es tú solito en lo individual. Cuando hay que tomar decisiones, cuando hay que portarse como cristiano, no está el pastor. No hay tiempo de hablarle al pastor. Tienes que decidir. Tienes que decidir como Cristo hubiera decidido. No podemos estar dependiendo siempre de una persona. Tienes que decidir tú. Por eso tenemos que crecer. Por eso tenemos que madurar. De tal manera que cualquier decisión salga Cristo enseguida de nosotros. Salga lo que Cristo quiere, lo que Cristo es. No hay tiempo. El líder no está. No va a estar siempre. El líder puede arrancarte los pelos un día nada más, ¿sí? Pero al siguiente día tienes que caminar solito, ¿verdad? Y el libro parece que no termina tan peor, decíamos, termina igual que el 12, ¿ok? Pero tenemos que aprender a caminar en lo individual, ¿sí? Cierto que es bueno. Nosotros, por ejemplo, como líderes, nos preocupamos por muchas cosas, pero a veces cuando platico con mi hermano Pablo, con mi hermano Ángel, platicamos mucho de los jóvenes y nos preocupan mucho los jóvenes. Yo creo por las edades, porque yo tengo también varios. Y mi hermano Pablo lo tengo yo creo que ya loco y le digo, hay que hablarles de esto, hermano. Y hay que tener cuidado con esto. Y hay que hablarles de esto. Y la otra vez mi esposa hizo una que separamos a las niñas y les hablaste de esto. Y les dijiste esto. Y les hablaste del noviazgo. Y les dijiste esto. Y les hablamos. Y estamos bien preocupados. Y está bien, ¿no? Pero luego la pregunta es, a lo mejor a los papás nunca les hemos preguntado. Y ya les hablaste a tus hijos del noviazgo. Y ya les hablaste de lo que pueden hacer y no hacer. Es decir, no puedes depender de una iglesia. No puedes depender de un líder. No puedes depender de eso. Es la pregunta, yo creo, y ya les hablaste a tus hijos. Ya les dijiste lo que es el noviazgo. Ya les dijiste cuándo pueden, cuándo no. Ya les dijiste con quién pueden y con quién no. Ya les dijiste todo eso. Ya les hablaste de relaciones. Ya les hablaste de redes sociales. Ya les dijiste los previenes de los peligros. Ya. Porque nosotros estamos sumamente preocupados. Pero luego yo digo, y los papás estarán igual. Que no deberían de estar igual. Deberían de estar triple, quíntuple, 20 veces más preocupados. Pero digo, a nosotros nos preocupa mucho. Y yo a veces digo, a lo mejor hasta de más, ¿no? Pero y luego digo, ya los papás sí estarán. No podemos depender de un líder. El líder no te puede tener de las greñas todo el tiempo, ¿verdad? Y no es bueno que lo sea así. ¿Por qué? Porque nos convertiremos en este pueblo que nomás estás esperando que te suelte de las greñas para ir a hacer lo que quieres hacer. No podemos ser dependientes de un líder, ¿ok? Pero lo que mayormente nos enseña este pasaje del 13, yo creo que es lo que habla esta congregación siempre, es santidad, hermano.
es santidad. Eso es de lo que habla. Por eso en el cristianismo, la semana pasada cuando hablábamos de la alabanza, de algo tan metido en el cristianismo y de la frase mayormente de los cristianos, como de qué de malo tiene, todo lo que no es bíblico tiene mucho de malo. Todo lo que no viene de la Biblia tiene mucho de malo, mucho, no poco. Hoy el pueblo se ha convertido. Tú mira, el pueblo cristiano de hoy prácticamente quieren emular e imitar al pueblo judío. Quieren cantar como judíos, tener sus reuniones como judíos. Y tratan a esto como un templo, no es un templo. Pero prácticamente sacan su reunión del pueblo judío. Dicen, ¿qué tiene de malo? Mucho tiene de malo. Y algo de lo malo que tiene, hermano, y eso lo tenemos, yo creo que todos ya, ¿cómo se dice? Aunque no queramos, ya está tan metido en el cristianismo, que cuando leemos algo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como hoy que estamos leyendo, como en el 10, allá cuando se comprometieron, y traeremos todos los diezmos al templo, y eso, tú escuchas una predicación de algo sobre el templo, y el pastor la iguala, bueno, aunque el que medianamente dice, sí sé que no es el templo, pero es figura de la iglesia, ¿no? Entonces cuando se comprometieron a traer los diezmos, yo aprovecho y te predico, tienes que traer, ¿verdad? Tienes que preocuparte porque, bueno, estamos haciendo segundo piso y queremos hacer la cocina, y como si la Biblia cuando habla de traer al templo, está hablando de traer aquí. Y por eso decimos, ¿y qué tiene de malo? Mucho, porque va perdiendo el sentido la Biblia. Cualquier cosa que la Biblia diga en el Antiguo Testamento del templo, su símil en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Somos tú y yo. Tú y yo somos el templo. Y tenemos que encontrar la figura que aplique para nosotros. Por eso, ¿cómo decir? No tiene nada de malo. Tiene todo de malo. Si la Biblia quiere enseñarnos algo para el templo, ¿quién es el templo? Yo. Me quiere enseñar algo a mí que está pasando en mi persona. Y si yo desvío esa enseñanza y la hago que encaje con este edificio, ¿cómo no va a ser malo? Es malísimo. Por eso nace todo lo que no es bíblico, aunque parezca bueno y bonito, es malo. Es malo. Termina desviándote. ¿Qué piensa hoy el cristianismo de la adoración? Que es cantar. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? Pues que no adoras a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque crees que adorar es estar con los ojos cerrados, batiendo las manos y cantando. Eso no es adorar. Sin embargo, es lo que hoy cree todo cristiano. Entonces, ¿cómo decir que no es malo? Claro que es malo. ¿Por qué te digo esto? Por lo que acabamos de leer. Ahorita cuando decíamos, hermano, pero mira la grandeza que perdemos. Cuando decíamos en el Antiguo Testamento, hermano, lo más sagrado que tenía el pueblo era el templo. En el Nuevo Testamento, lo más sagrado que hay somos tú y yo. Somos lo más sagrado que hay. Esto no tiene ni siquiera comparación con ninguna otra religión. Puedes escuchar todas las religiones del mundo y ver, esta será buena, esta será mala, parece tener razón, bueno, ¿qué se debe? Y alguien que diga, a ver, ¿en qué es diferente el cristianismo? En esto, que nuestro Dios está dentro de las personas. Nada más, esto no hay ni una más, ni una. Y el cristiano no valora eso. Hablamos mucho del espíritu, pero eres el templo. Lo más sagrado del Antiguo Testamento era el templo. Lo más sagrado en el Nuevo Testamento soy yo. Y no es para decir, entonces soy Dios. No, es para que cuides el templo. ¿Sí? Entonces la figura de lo que veíamos ahorita, un Tobías adentro, no está hablando de que no podemos. Oye, imagínate a alguien sin techo y viene, oye, no tengo dónde quedarme, y tú, no, pero aquí es el templo. O sea, no, ¿verdad? Al contrario, eso puedes hacerlo y deberías de hacerlo. O deberíamos de hacerlo. Este no es el templo. ¿Sí? Aquí pueden entrar y habitar personas. Puedes tener un conserje, puedes tener lo que quieras. Este no es el templo. Entonces la figura de todo lo que hable el Antiguo Testamento, cuando hable de algo tan sagrado como el templo,
equivalentes somos nosotros. Entonces cuando ellos dicen, mira cómo empezó el mal, ¿cómo empezó? Cuando dejaron entrar a un Tobías, ¿sí? ¿Qué es? Cuando yo permito que entre mundo, cuando yo permito que el enemigo entre a mí. Yo soy el templo. Entonces, claro que se pierden, esas interpretaciones se pierden por querer a fuerza el cristiano llamarle templo a algo que no es templo, ¿verdad? Se pierde todo lo que Dios quiere decirnos. Lo que figura o prefigura, todo lo que se ve sobre el templo en el Antiguo Testamento, somos nosotros. Somos sagrados, somos santos, somos separados para Dios. ¿Okay? Y luego lo que nos está diciendo cuando Nehemías dice, bueno, hay que cerrar las puertas. Cuando Nehemías pone porteros, fíjate qué tan mal puede ser que nosotros hasta lleguemos a pensar, bueno, nosotros sí tenemos porteros. ¿Te acuerdas la lista que tenemos? A todo esto, ¿a quién le tocaba? Hoy no hay nadie en la puerta. Montan los porteros ahí por si llega salubridad y eso. Pero te digo, ¿cómo nuestra mente nos trae? Bueno, no tenemos levitas, pero músicos, pero sí tenemos porteros, ahí vamos. No, cuando la Biblia habla de que Nehemías cuidaba las puertas, le ponía criados en las puertas, ¿cuál es la figura? Que nosotros también, nuestro templo tiene puertas y que tenemos que cuidarlas. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso dice en el Sermón del Monte, lo que decimos, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué haces? Lo que hizo Nehemías, cierra las puertas. ¿Qué es cierra las puertas? Sácate el ojo. Si tu brazo te es ocasión de caer, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Cierra las puertas. Para nosotros, ¿qué es? Córtate el brazo. Cerremos las puertas. Eso es lo que está diciendo. El templo es lo más sagrado. Si tu brazo es el que abre las puertas al enemigo, córtate el brazo, porque el templo es sagrado. Si tus ojos te hacen caer, sácate los ojos, porque el templo es sagrado. Es sagrado. El templo es lo más sagrado que existe. Somos lo más sagrado que existe. Dice 1 Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, mira qué tan sagrado es para Dios. Dice, si alguien destruye el templo de Dios, es decir, a ti, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que ustedes son: santos, separados, consagrados, puros, no mezclados. Eso es lo que tú y yo somos, o debiéramos de ser. Por eso dice en 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Debemos de tener aquel celo que tenía Jesús. Lo único, yo no sé si cuando tú veías a Nehemías arrancarles la barba y los pelos, ¿sabes? A mí lo primero que se me vino en la imagen era Cristo. Cuando entró, ¿qué? Al templo. Y entró al templo, ¿y qué encontró? Vendedores. Y nosotros podríamos hoy decir, pero pues déjalos, están ganándose la vida. No, ¿cuál déjalos? Que se la ganen del templo para afuera. Pero luego tenemos que entender bien lo que es. Porque hay gente que dice, oye, pero mira, ellos venden, y a veces ahí se nos pone un hermano a vender las cocas, y no se enojará Dios. Este no es el templo. Aquí podemos hacer lo que quieras. No, este es el templo. Aquí es donde no puedes hacer lo que quieras. Este ya no es tuyo. Este es el templo de Dios. ¿Sí? Aquí podemos pintar de rojo y al otro día poner el arco iris, y a alguien no le va a gustar, va a decir, oiga, no es la bandera gay, no, hombre, es el arco iris de allá de Noé, hombre. Pero con esto podemos hacer lo que queramos.
¿Sí? El templo es este. Esto es lo que tenemos que cuidar. Esta lengua, lo que habla, lo que dice, el corazón, lo que siente, la mente, lo que piensa. Este es el templo que tiene que ser santo, no este edificio. Y eso es lo que enseña ahí, la santidad, la pureza, el celo. ¿Te acuerdas que decía de Jesús? El celo de tu casa me consume. Y lo sacó a latigazos. Decía, ¿por qué? Porque la casa de mi padre, casa de oración es. ¿Ah? Pero otra vez, el error es que, pero hermano, el error es tan... Ayer oíamos una canción, de hecho, de Danilo Montero, ¿verdad? De esa de que, y bienvenidos a la casa de Dios. ¿La casa de Dios, viejo? ¿Cuál casa de Dios? Esto no es la casa de Dios. Tú eres la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. Eso es lo que más enseña aquí. ¿Cómo empezó todo? Cuando das cabida a algo que no debe estar en el templo, ¿verdad? Dice, a nosotros, yo creo que nos lo dice mejor es Pablo en Efesios 4. (4:25) en adelante. Dejad la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todo eso que está diciendo, dice, no des lugar al diablo. Es decir, no te mezcles con Tobías, no te mezcles con Sanbalat. Lo que estamos leyendo en Nehemías 13 para nosotros es, no eches mentiras, aunque te cueste, no eches mentiras. Oye, pero si no digo esta mentirita, me va a costar un cliente o me va a costar un trabajo. No eches mentiras, no dejes entrar a Tobías, no dejes entrar al Sanbalat. No des lugar al diablo. No, ni una miradita, nada. Sigue diciendo ahí, el que hurtaba, no hurte más, trabaje para que tenga que dar al que padeciere necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. ¿Sí? Eso, lo que está diciendo Efesios, esa es la figura de Nehemías 13. ¿Sí? Cuando dice, ninguna palabra corrompida salga de ti, está diciendo, no le abras la puerta a Tobías. No le abras la puerta a Tobías. Esa es la figura, hermano. Eso es lo que Nehemías nos está enseñando a nosotros. Ves por toda la Biblia que el enemigo, como el Señor, allá en la creación, desde la creación, hermano, hace el Edén, y ves al enemigo tan astuto como se mete en el Edén. Pero mira tanta astucia que aquí estamos viendo al templo santo y ves al enemigo en el templo. Y lo que Dios dice y lo que la Biblia enseña es, ¿qué quiere este enemigo hoy? Ese quiere meterse a ti. Por eso dice, no des lugar al diablo, porque eso es lo que quiere hacer, meterse en nosotros. Dice 2 de Tesalonicenses 2:4. Que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y cuando nosotros leemos esto, la mente a veces nos traiciona y nos dice, entonces es cuando el predicador está ahí, ¿verdad? En el templo y se hace pasar por... No, dice, adentro del templo, es decir, adentro de mí, haciéndose pasar por Dios adentro de nosotros. ¿Sí? Es decir, tengo el Espíritu Santo cuando tengo el del enemigo. ¿Cómo me doy cuenta? Tan fácil, por lo que hacemos, ¿verdad? Pero eso es lo que Él quiere hacer, meterse. Ya se metió en el Edén, se metió en el templo. Imagínate, se metió en el templo. Claro que puede meterse
en nosotros. Por eso lo que leíamos ahorita en Corintios es: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No den lugar al diablo. Lo que dice la Biblia, creo que allá por Santiago, dice: una misma fuente no puede dar agua salada y agua dulce. Es decir, no podemos estar el templo compartiéndolo con, claro que Dios, 3/4, 2/4, un 99%, no le podemos dar un 1% al diablo. No podemos hacer eso. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que nos enseñó Nehemías. Dice, leímos en el 13:7: supe del mal que había hecho de así por consideración a Tobías. Primero, todo nos pasa por eso, por consideración. ¿Consideración qué es? Como por lástima, ¿no? O sea, Tobías tal vez: ay, es que ya vendí mi casa, ya no tengo dónde quedarme. Y Tobías, quién sabe qué pasaría primero. A lo mejor el pueblo ya ni diezmaba. Y Tobías dice: pues más bien el sacerdote le hace: pues para el costal de frijoles que está en la chica camarota, sí, pues tráigase su cama y tráigase. Por consideración. Es decir, y aunque no lo creas, esa palabrita nos encaja perfectamente. Consideración. Ahorita que hablábamos de los jóvenes: pero ¿cómo le voy a decir a mi niña que ese no le conviene? Se ve tan feliz, ¿no? Y le tenemos consideración. Aunque el varón aquel es del diablo y sabemos que la va a arrastrar a perder, pero se ve tan feliz. Nunca la había visto tan feliz. Pues lo mismo que hizo con Tobías, tenerle consideración, ¿verdad? ¿Cómo no voy a dejar a ir a mi hijo? Es su primer fiesta, ¿no? Cierto que sé que va a haber alcohol. Me pidió permiso para llegar a las 3 de la mañana. No va a estar rezando el rosario, ¿verdad? Pero es su primer fiesta. Ay, tanto que soñaba con verlo crecer, ¿no? Y por consideración. Y no solo a los demás, nos tenemos consideración a nosotros, ¿no? Pues un ratito de tele, un ratito a Chavana. ¿Qué podemos? Ando bien cargado, o sea, chorro de trabajo, o sea, bien pesada la semana. Y me tengo consideración, ¿no? Y es lo que tenemos al diablo: consideración. Una palabrita, una miradita, un rencorcito. No lo puedo perdonar, no la puedo perdonar. Y consideración. Y por eso se mete el diablo, porque le tenemos consideración. ¿Qué hizo Nehemías? Lo primero que dice en el 8 es: y le dolió en gran manera. Eso es lo primero que debería de haber en nuestra alma: dolor. Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? David decía, ¿te acuerdas? No quites de mí tu Santo Espíritu. Dolor. Y luego lo que hizo es: arrojó todos los muebles de la casa afuera. No le preguntó a Tobías, todavía no llegaba del mercado, y dijo: oye, dale chance a que llegue. ¿Qué? Sáquenle todas sus chivas, vámonos afuera. No le preguntó. Imagínate a Tobías: oye, dame un mes para salirme, no consigo. ¿Qué? Y es lo que nosotros hacemos con el diablo, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos? Oye, ¿cómo es el cristianismo? Y esto lo repetimos. ¿Cómo es la santificación, hermanos? Nos la sabemos de memoria, ¿no? ¿Cómo es? Paso a pasito, ¿va? Paso a pasito. Ahí la llevamos. Hoy le grité a mi esposa, ¿no? A paso a pasito. No se puede todo de un jalón. Paso a pasito, ¿no? Es como que el diablo nos convertimos a Cristo, y el diablo dijo a Cristo: ¿pero a dónde me voy a ir? Oiga, don Cristo, pues primero vamos a compartir y luego hay paso a pasito ahí, hasta que consiga a alguien más en quien meter. Y esa es nuestra vida cristiana. Y la creemos, esa es la vida cristiana. ¿Cómo se llama? Paso a pasito. El diablo: dame un mes, me salgo. Llegó el mes y dijo: no, pues no me salgo. Pues ya no tengo ganas. Yo tengo más tiempo aquí que Cristo, ¿verdad? Acá en el mundo, creo que si te quedas en un lugar que varios años, ya es tuyo. Pues yo de aquí soy. Yo no sé cuánto tengas tú de cristiano, pero fácilmente yo he pertenecido más al diablo que a Cristo.
Hermanos, esas son tonterías. O sea, aquel Nehemías llegó, vio aquello en el templo y lo echó fuera. Lo echó fuera, ¿a dónde? A donde sea, no importa. Eso se trata de que esté fuera del templo. Adentro de nosotros no puede haber lujuria. Adentro de nosotros no puede haber enojo. Adentro de nosotros no puede haber rencores. Adentro de nosotros no puede haber orgullo. Adentro de nosotros no puede... Afuera. No es paso a pasito, es afuera. Afuera, que haga lo que quiera, que se meta quien quiera meterse. Adentro del templo de Dios, no. ¿Okay? No puedes tú tener consideración, hermano. Es que los que tenemos consideración somos nosotros. Se nos sale un grito y un insulto y luego entra el amor a Tobías, ¿no? Bueno, pues. Pero ya tenía un mes que no le gritaba, ¿no? Ahí la llevaba otra vez a luchar. No, sácalo afuera. Hay que sacarlo afuera al enemigo. No convivir con él. Echar al diablo fuera. Y hacer lo que hizo Nehemías. Dice que en el 9 limpió las cámaras e hizo volver allí los utensilios de la casa de Dios. Volver todo lo que habíamos dejado. ¿Por qué me está saliendo esto? No había leído, estoy dejando de leer. Otra vez a leer. Estoy dejando de ir a la iglesia. Otra vez a la congregación. Estoy dejando de orar. Estoy orando 5 minutos. Otra vez a orar. Meter lo que es de Dios, sacar lo que no es de Dios. Somos el templo. Hay que meter lo que es de Dios. Hay que sacar lo que no es de Dios. ¿Por qué? Dice, mira cómo se quedó ahí cuando leímos que echó fuera a los comerciantes. Y dice que todavía se quedaron afuera. Pues claro, ¿verdad? Si el diablo sabe, dice allá en Pedro, que anda alrededor rugiente buscando a quien devorar. Ellos saben, dice, nos quedamos afuera y ahorita salen a comprar, aunque sea día de reposo. Ahorita brincan un papelito por el muro y dice, deme 2 camisas. Oiga, pero no se las quiere medir, aviéntalas como sea. El diablo anda alrededor rugiente buscando a quien devorar. Por eso no se puede convivir, no se puede tener consideración con el pecado. No podemos tener consideración con el pecado. Eso es lo que quiere decirnos ahí. ¿Y qué pasó con este pueblo, hermano? Porque ya podríamos decir, bueno, y si no lo hacemos, vamos a ponernos otra vez en este pueblo. Se terminó el 13, pues medianamente bien. Nehemías compuso el cuadro y otra vez quedaron sacerdotes, el templo limpio y oficiando. ¿Y qué pasó? Ya de ahí lo que siguen son los 400 años de silencio que le conocemos nosotros, hasta que viene Cristo. Y con el pueblo judío que se encuentra Cristo, es este pueblo que se quedó acá en Nehemías. ¿Qué pasó con el pueblo ¿Sí? Que volvió a fallar? Jesucristo se encuentra con un pueblo ahora duro, endurecido, orgulloso. Se encuentra con fariseos, se encuentra con escribas, se encuentra con gente que cree que está bien y estaba muy mal. ¿Okay? Pero ¿y Dios cómo se encontraba? En Malaquías 2:17. Malaquías 2:17. Dice de este pueblo, del que regresó del cautiverio y se convirtió peor que el pueblo pasado, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Lo cansaron, hermano, lo hartaron. Cierto es que nuestro Dios, dice la Biblia, que es un Dios grande en misericordia, lento para la ira, pero también dice que se cansa. Tarde que temprano se le agota
la paciencia. Dice, por ejemplo, en Jeremías 6:11. Por tanto, Jeremías 6:11, estoy lleno de la ira de Jehová y estoy cansado de contenerme. ¿Qué es esto? Que dice Dios, a cada pecado lo único que recibe es ira de Dios. Y cuando Dios tiene ira, tiene ganas de deshacerte. Y luego se contiene. Y lo que está diciendo Dios, ya estoy cansado de detenerme. Es decir, tengo ganas de desfogar toda mi ira en aquel que peca. Cansado estoy de contener. Eso es lo que pasó. Y luego cuando viene Jesús, ¿qué pasó? Cuando viene Jesús fue algo maravilloso, porque en realidad vino y les da una nueva oportunidad, aunque en realidad también lo que vino es a consumar el juicio sobre ellos. Consumó el juicio. Ahí en Malaquías 3 está la promesa de Jesús que vendría. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de pacto. He aquí viene, ha dicho Jehová, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Dice en el 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, como en los días pasados y años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. La venida de Cristo, aunque trajo, claro que una oportunidad y misericordia a este pueblo, en realidad lo que más trajo es juicio, ¿sí? Consumó su juicio, es decir, los desechó a la mayoría. ¿Te acuerdas cuando dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron? ¿Okay? A eso Jesús les dijo un día, allá en Mateo 21:43, el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. Y les fue quitado y fueron cortados. Y si vas a Romanos 11, ahí narra lo que pasó exactamente con este pueblo. Romanos 11, del 11:11 en adelante. Dice, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino salvación a los gentiles. Dice en el 11:15, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Si las primicias son santas, también la masa restante y la raíz es santa. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, eso es el pueblo de Israel, fue cortado, fue desgajado. Y nosotros, nos dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pero luego nos dice, no te jactes. Y si te jactas, sabe que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Por su incredulidad fueron desgajadas. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ellos son nuestra advertencia. Cristo viene y consuma el juicio en ellos. Es decir, son separados, desechados. Pero mira esto, hermano. Hasta hoy el pueblo judío está desechado de Dios. El pueblo judío está desechado. Pero tú mira a ellos. Ellos no lo saben, ¿verdad?
Ellos siguen creyendo que son el pueblo de Dios. Ellos siguen orando todos los días a sus horas, allá en lo que quedó del muro. Y a veces decimos que Dios nos previene. Acuérdate que Israel es ejemplo para nosotros, sí, pero los cristianos a veces se equivocan, ¿sí? Y quieren ser como Israel. No, Israel es ejemplo de lo que no debemos de hacer. Ahí en la Biblia nos dice, Pablo le dijo a los corintios, para que no sean idólatras como ellos, para que no murmuren como ellos murmuraron, es decir, para que no seamos como ellos, porque nos va a pasar lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? A veces nosotros nos vamos, pues que seremos desechados, sí, efectivamente. Seremos quemados, también seremos quemados. Pero lo peor y lo más horrible que les pasó a ellos es que son desechados y que no lo saben. ¿Qué quiere decir que no lo saben? Que siguen orando, pero no son escuchados. Que siguen según cantando, pero no son escuchados por Dios. Esa situación es terrible y es de lo que nos previene. Por eso tenemos que parar el pecado. Por eso tenemos que parar el pecado, hermano. Hay algo peor, claro, que es cuando el Señor venga, nos va a mandar al infierno, ¿sí? Pero esto es terrible. Que tú hoy creas que tienes comunión con Dios, sales a trabajar, andas con tu familia, oras, lees Biblia, les enseñas, les dices todo. Imagínate que en el cielo para Dios, no sé, ¿te acuerdas en Mateo 7 que dijo, el Señor, hicimos milagros? ¿Cómo se llama? ¿Está en la lista? No está. No te conocemos, hijo. No te conocemos. Yo creo que esa es la peor situación de una persona, ¿sí? La que le pasó a Saúl cuando fue desechado, la que le pasó a Sansón cuando son desechados, pero no te das cuenta. No te das cuenta. Tú sigues practicando tu religión, tú sigues leyendo tu Biblia, tú sigues yendo a la iglesia, sigues consecuentando a tus Tobías, tus demonios, tus pecados, y para Dios no existes. Esa es la peor situación. Tú puedes platicar hoy con un judío y te le da la vuelta a la Biblia 10 veces mejor que tú, principalmente al Antiguo Testamento. Y a veces los cristianos nos quedamos así. Bueno, pues, y es desechado de Dios, pero no lo sabe. ¿No se te hace eso terrible, hermano? Que algunos de nosotros hoy estemos desechados de Dios, pero no lo sepamos. Aquí estamos juntos leyendo, aquí estamos oyendo la palabra. Al rato iremos y comeremos y tenemos hijos y los trataremos bien. Un regañillo ahí, un golpe de repente, y le gritaremos a la esposa y pelearemos y creeremos que somos cristianos. Y si Dios ya nos ha desechado, ¿cómo saberlo? ¿Qué sientes cuando pecas? ¿Qué sientes cuando pecas? ¿Cuál es nuestra esperanza? Eso, el arrepentimiento, el quebrantamiento, el dolor por el pecado, el honrar el templo, el ver las cosas santas de Dios como lo que son, honrar el templo. Y yo creo que esa es la enseñanza de Nehemías, de todo el libro de Nehemías. Yo creo que termina así como que termina y como que uno puede decir, ya, pues es casi seguro que van a fallar, ¿sí? Pero ¿qué siguió ahí a Nehemías? Antes de esto, te decía, vino Cristo. En Ageo, en el libro de Ageo. En el 1:9. Sí tiene Ageo, hermano, aunque te tardes.
Mira la maravilla que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. A este templo que estamos viendo en Nehemías es al que vino Jesús, y prácticamente Jesús se adueñó de él. ¿Por qué? Porque era de él. ¿Te acuerdas? Hay bastantes pasajes en Lucas, en Juan, que venía Jesús y se metía al templo a predicar. Y venían los fariseos y decías, ¿tú por qué haces esto? Porque es mío, porque es su templo. Y a esta gloria se refería a Ageo. La gloria de este templo será más grande que la primera, porque a ese templo es a donde vino Jesús. Jesús es nuestra esperanza, y no solo Él, la promesa que hizo Ezequiel, acuérdate que le escribió al pueblo cuando estaba en el exilio, ¿sí? Antes de que vinieran a reconstruir, y Ezequiel les decía, en Ezequiel 36, 24 en adelante, yo os tomaré de las naciones, os recogeré de toda la tierra, os traeré a vuestro país, esparciré agua limpia y seréis limpiados de sus inmundicias y de todos vuestros ídolos. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Cuando el pueblo estaba en el exilio y antes de que vinieran a reconstruir, el Señor les dio esa promesa. Vienen cosas grandes. Primero vendrá el Señor a este templo, y vino. Y después pondré mi espíritu en ustedes para que puedan caminar en santidad. La otra vez platicaba, creo que en los miércoles, que el cristiano a veces desconocemos la obra de Cristo y decimos la obra de Cristo y nos paramos como si fuera solo la cruz. La obra de Cristo es mucho más que la cruz. La obra de Cristo es cuando nació, que quiere decir que es Dios haciéndose hombre. Esa es la obra de Cristo. La obra de Cristo es toda su vida. ¿Por qué? Porque es la santidad que fue aplicada a nosotros. La obra de Cristo, claro que es la cruz, porque con ella pagó por nuestros pecados. La obra de Cristo es bajar al infierno, porque también es lo que costaba nuestro pecado. La obra de Cristo es la resurrección, porque gracias a eso resucitamos nosotros. Pero la obra de Cristo es bajar y meterse a nosotros. La obra de Cristo es hacernos su templo, porque eso es lo que hoy podamos decir. Nosotros no estamos en la situación de este pueblo que falló. Nosotros no estamos en la situación de este pueblo, hermano, que los agarraban Nehemías de los pelos y decían, sí, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, y lo soltaba y se iba y volvían a hacer lo malo. No estamos en esa situación. ¿Sabes en qué situación estamos? Que nosotros tenemos, cuando yo te decía, cuando tú vas a contestar algo, a comprar algo, a hacer algo, el líder quisiera estar y no puede estar. Y eso es lo grande del cristianismo, que el líder del cristianismo no soy yo, no es el pastor. El líder del cristianismo es Cristo, y Él sí está. Tienes quien te estire los pelos todos los días. Tienes quien te agarre a coscorrones todos los días. ¿Sí? Nada más tenemos que, ¿qué dice Romanos 8? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Qué dice Juan 16? ¿Qué hace el Espíritu? Darnos convicción de pecado. No sé si vean lo maravilloso. No estamos como aquel pueblo que necesitaba Nehemías. Ándale, dilo. Y estaba, sí lo juro. Pero se iba y ya se fue Nehemías, ya se fue. Bueno. Ahora sí, Tobías, pásame a tu otro hijo, ¿qué decíamos? ¿Con cuál hija quieres? Eso no pasa, porque para bien o para mal, nuestro Nehemías está dentro de nosotros.
está siempre con nosotros, está al lado de nosotros, para amarnos, para desesperarse, se desespera bastante con nosotros, para estirarnos los pelos, hermano. Esto es bastante maravilloso, tener a alguien adentro que nos arranque los pelos. ¿Cuántos han sufrido ese arranque de los pelos del Señor? Es maravilloso, hermano. Cuando yo le grito a mi esposa y luego el Señor me agarra así de los pelos, es maravilloso. Y no necesita pasar días y años como cuando Nehemías vino, en ese instante, cuando el Señor te arranca la oreja, cuando el Señor te pone de rodillas y te dice, pídele perdón, y tú, pero ella empezó, pídele perdón. Eso es maravilloso. Nuestro Nehemías adentro, nuestro Cristo adentro. ¿Lo conoces? ¿Lo sientes? Cuando lo ofendes a alguien y te lleva así, pídele perdón, y es el Nehemías que te quiere arrancar la oreja y estás, sí, está bien, perdóname, amor mío, ya no lo vuelvo a hacer, y ya papi, ya. ¿No lo vas a hacer? No, ya no. Lo tenemos adentro. La diferencia del Antiguo Testamento a la iglesia es eso, que traemos un Nehemías adentro, pero luego que te arranca la oreja, ya dice, ya no lo vas a hacer, ya no. Bueno, venga, ¿cómo haces tú con tu hijo? ¿Te acuerdas? Dice, venga, denme un abrazo, venga, abracémonos otra vez, besémonos otra vez, acariciémonos otra vez. Y es maravilloso el cristianismo, hermano. Dios no nos ha dejado solos. Como estaba aquel pueblo, es diferente. Por eso no somos judíos, somos algo más glorioso, más grande. ¿Cómo conformarnos con ser judíos? ¿Cómo conformarnos con ser sabatistas y adorar un día? ¿Cómo no? Todos los días está nuestro Nehemías adentro y se va a reconstruir. Voy a reconstruir. Hoy nos toca dar dinero, vamos a dar dinero, Señor. Hoy nos toca levantarnos, vamos allá. Traemos un Nehemías adentro, nuestro Cristo adentro. Ese es el cristianismo. Es maravilloso. Pero, bueno, de vez en cuando nos va a arrancar los pelos. Que, Señor, cómo duele. ¿Cómo no? ¿Cómo duele? Pero como Nehemías lo hace por amor, ¿sí? Este es el meollo del asunto. No depender de un hombre. Ser un pueblo dependiente, eso sí. Somos un pueblo dependiente. ¿Qué quiere decir dependiente? No te mandas solo. No tienes iniciativa. No quieren que tengas iniciativa. Eres como un borreguito que dice, sí, haces lo que otro más quiere. Pero ese no es un hombre, no es un pastor. Es el espíritu que traes dentro. Con él no se pelea. Ante él se agacha la cabeza. Ante él solo se dice, sí Señor, sí Señor. Cuando él dice, te equivocaste, sí me equivoqué. Cuando él dice, pida perdón, se dice, sí pido perdón. Eso estamos llamados a ser, dependientes, sumisos, sin nada. No tenemos propiedades, no tenemos voto, ni voz, ni nada. Dependemos de alguien, pero no es de un pastor, no es de un hombre, no es de una persona. Es de un Nehemías que traemos adentro. Y cuando nos equivocamos, gloria a Dios por nuestro Cristo, que nos arranque barba, pelos, que nos agarre a coscorrones, a palos, porque nos ama mucho. Nos ama. Si tú puedes ver el amor de Nehemías al pueblo, imagínate eso por unos millones de veces. Ese es al que traemos adentro. Déjalo que domine tu vida. Dejemos lo que domine nuestra vida. Que Él nos diga qué está bien, qué está mal, qué hacer, qué no hacer. Dejemos lo que haga eso, ¿sí? Ese Nehemías que vemos acá en este libro, nosotros tenemos algo más grande y lo tenemos adentro de nosotros. Qué glorioso, ¿no, hermano? Qué cosa tan grande. Y con eso terminamos el estudio de Nehemías, hermano. Y como el Señor dijo aquí en la congregación, y ojalá sea por mucho tiempo, ¿no? Ojalá y entendamos, ojalá y nunca se canse de nosotros. Ojalá y acabemos con esa terquedad, ojalá y acabemos con la rebeldía hacia el Espíritu Santo. Ojalá y esta sea la buena, mis hermanos. Ojalá y esta sea la buena.